Bien, para dibujar con tableta en Illustrator, ¿sí? Vamos a necesitar dos comandos. Shift B larga para activar el tipo de pincel que vamos a utilizar y Shift M para poder colorear. ¿Cómo funciona esto? Si yo presiono Shift B larga, se activa esta herramienta acá al costado llamada herramienta pincel de manchas, ¿sí? Y lo que nos permite es dibujar con la tableta y además cuenta con sensibilidad de presión. Entonces, si yo aprieto con menos fuerza o más suavidad, la línea va a ser más delgada, y si comienzo a presionar más fuerte, la línea va a ser más gruesa. También, como casi todas las herramientas en Illustrator, lo que va a hacer es estilizar el trazo y va a terminar con una terminación mucho más prolija de la que podemos lograr con Photoshop. Para configurar correctamente esta herramienta, yo en lo personal recomiendo, ¿sí?, que el tamaño y la variación tengan siempre el mismo número, ¿sí? Esto se puede ir cambiando. Lo puedo poner en 6 y aumentar este también en 6, o puedo aumentar esto a 10 y esto también a 10, ¿sí? Lo que va a hacer es, yo con la variación, si la variación no es muy grande, fíjense que acá supuestamente hay 3 puntos, ¿sí? Y esto nos muestra el tamaño y cuánto puede llegar a variar el tamaño del pincel debido a la presión, ¿sí? Esto se pueden seleccionar distintas opciones. Yo recomiendo mantener seleccionada presión, ¿sí? Y después no hay que tocar nada más, excepto, ¿sí?, desmarcar, mantener seleccionado y dejar marcado combinar solo con selección. ¿Por qué? Porque si yo mantengo mantener seleccionada o combinar solo con selección, ¿sí?, lo que va a hacer es, yo hago un trazo, esto se mantiene seleccionado, y si yo hago el otro, me los va a combinar automáticamente y no voy a poder separar los dos trazos. Que eso puede parecer conveniente en un principio, pero no lo es tanto. Entonces es preferible mantener estas dos opciones configuradas de esta manera. Entonces, si yo hago un trazo, ¿sí?, no me lo mantiene seleccionado, lo que me va a permitir hacer otro trazo, y si yo quiero separar ambos trazos, puedo hacerlo. Obviamente que si después decido combinar estos dos trazos, puedo seleccionarlos, ¿sí?, siempre con la herramienta B corta, que es la herramienta de selección de trazos, y con el buscatrazos las puedo combinar, ¿sí?, como uno haría con cualquier otro vector, y ahí ya están las dos combinadas. Bien, ahora al momento de dibujar, ¿sí?, de nuevo voy a activar la herramienta del pincel con Shift P. Vamos a tratar de hacer un dibujo bastante sencillo. Vamos a hacer una nube. Bastante estilizada, ¿sí? Fíjense que yo acá dibujé dejando esta demasía acá, esta demasía acá, y esta acá, y esta acá. ¿Por qué? Yo en este momento cuento con dos trazos, un trazo y otro trazo, ¿sí? Si yo los selecciono a los dos y utilizamos el segundo comando, que es Shift M, vamos a poder hacer varias cosas, entre ellas pintar planos de color o eliminar partes o porciones de nuestros trazos, ¿sí? Si yo selecciono dos o más trazos, ¿sí?, podría agregar un tercer trazo acá si yo quisiera, pero vamos a trabajar con dos. Si yo selecciono dos o más trazos, fíjense que acá se generan estas intersecciones, ¿sí? Y precisamente el comando Shift M me permite aislar cada una de las intersecciones, tanto las que se generan por los trazos como las que se generan
en los espacios entrecerrados entre trazos, ¿sí? Entonces yo voy a activar Shift M. Fíjense cómo la flecha se parece mucho a la flecha de selección, pero tiene un pequeño más en el medio, ¿sí? Si yo muevo la flecha a una zona encerrada entre dos trazos, entre dos vectores, y hago clic, automáticamente me la colorea, ¿sí? Ahora, si yo quiero eliminar estas pequeñas partes, fíjense que si yo apoyo la herramienta Shift M, me detecta, ¿sí?, los distintos planos que se generan por las intersecciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si yo presiono la tecla Alt, fíjense cómo el icono cambia de un más a un menos. Eso significa que yo puedo hacer esto, ¿sí? Y de esta manera me quedó la nube. Obviamente, si yo no decido por mi cuenta combinarlo, ¿sí?, me va a mantener cada uno de los trazos por separado, pero puedo seleccionar todos los trazos y combinarlos con el buscatrazo, y acá me quedó esta nube adorable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle un color más de nube. Si yo quiero hacerle una sombra, puedo usar Shift B larga de nuevo. Voy a usar otro color para que se note más, ¿sí? Voy a hacer esto así. Vamos a usar un poquito más. Bueno, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a seleccionar todos los vectores. Fíjense que acá no hay ningún color seleccionado y está bien. Yo ahora voy a apretar Shift M. Voy a seleccionar el color que quiero, que creo que era este, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Simplemente hacer clics. Ahora voy a apretar Alt en el teclado. Voy a eliminar lo que no me gusta, ¿sí? Acá me queda un pequeño. Y ahora lo que voy a hacer como un diseñador responsable es combinar aquellas partes que son similares, ¿sí?, con el buscatrazo. Fíjense que si yo muevo esto acá, quedan estas formas que visualmente en realidad no se notan, pero si quiero dejar las cosas bien prolijas, voy a utilizar esta herramienta, ¿sí? Y ahí, bueno, tengo que desagrupar, y ahí me va a quedar todo bien prolijito, ¿sí? Y ahí ya tengo mi nube dibujada. Obviamente también podemos trabajar con contorno, ¿sí? Puedo hacer este corazón horrendo. Shift M, mantengo apretado Alt para eliminar estas partes que no me gustan. Voy a seleccionar todo, voy a combinarlo para que me quede en una sola forma. Voy a apretar Shift M de nuevo, ¿sí? Obviamente se me va a colorear del color que yo tenía seleccionado originalmente, no hay problema, porque puedo seleccionarlo, bueno, justo ese rojo medio asesino. Ahí está. ¿Sí? Y de esta manera me queda un dibujo con contorno. También tranquilamente puedo... esto lo vamos a agrupar. Tranquilamente también puedo hacer un trabajo con la pluma, ¿sí? O con las formas predeterminadas, ¿sí? Y también utilizar la herramienta Shift M, Alt, ¿sí? Por ejemplo.
esta herramienta se puede utilizar para todo en Illustrator, ¿sí? Muy importante tener en cuenta, si yo quiero utilizar la herramienta de Shift M para colorear, ¿sí? Fíjense, si yo quiero colorear esta parte de acá adentro, ¿sí? Y aprieto Shift M, no me va a seleccionar nada porque la forma no está cerrada, ¿sí? Esto es como en el Paint, cuando, no sé si alguno habrá dibujado en el Paint, si uno no cerraba bien la forma y usaba el balde de pintura, le iba a pintar toda la hoja porque no estaba bien cerrada, entonces había que buscar perfectamente en dónde estaba la parte que no se había cerrado, ¿sí? Ahora que tengo una forma perfectamente cerrada, si yo aprieto Shift M, me permite colorear el interior, ¿sí? Y así es como se pueden hacer muchas ilustraciones en Illustrator.